Micrófono abierto. De 2 más 2. Y está ya al bate Aaron Olmos, docente, economista, especialista en finanzas de empresas, y queremos saber qué es de la vida de las remesas, si hay algún tipo de información durante este cierre de trimestre. Hacemos la salvedad que como no pasan por el Banco Central de Venezuela, no hay manera cierta, perfecta, exacta, precisa de contabilizarlas. Pero dejemos que Aaron Olmos nos dé pues este balance. Bienvenido, Aaron. Sí, bueno, buenos días, Buenos Ginés y días. Andrés, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, ¿no? Adelante. Bueno, mira, tú lo dices bien, ¿no? Efectivamente, las vías a través de las cuales estos dineros llegan a las manos de las familias venezolanas no necesariamente son siempre las mismas, ¿no? O sea, no los vemos que lleguen a través de giros bancarios tradicionales, ¿no? Y eso es importante recordarlo. En Venezuela hay una estimación que se tiene en función de algunas empresas de análisis de opinión y de datos que hablan pues de un monto similar a los 3.000 millones de dólares anuales, ¿no? En remesas. Son 250 millones promedio de dólares al mes. Sin embargo, como recuerdo que en algún momento conversamos también, Ginés y Andrés, el tema de las remesas en Venezuela pues sigue teniendo un derrotero, un camino, una tendencia muy marcada donde los montos que las familias están recibiendo siguen teniendo el mismo efecto, es decir, si bien siguen siendo importantes para la manutención de los hogares en Venezuela y forman parte, a veces hasta 8, 10, 15 veces el salario que recibe ese hogar por la vía oficial, representan a nivel de compra cada vez menos en términos de la situación país, ¿no? Y esto tiene que ver con temas de tipo de cambio, fijación de precios en moneda extranjera, valor intrínseco de la moneda y todos estos elementos monetarios y cambiarios que hemos discutido también acá en otra oportunidad, ¿no? Ahora, también en momentos determinados que teníamos algunas cifras, se hablaba de un promedio, se hablaba hasta de lugares del país e incluso también se hablaba que todavía había venezolanos, familias, padres, madres, que enviaban dinero, aunque a algunas personas les pareciera difícil, a sus familiares afuera que estaban estudiando, a los muchachos, a alguien que necesitaba una ayuda desde aquí, porque eran personas que tenían mejor situación económica, por ejemplo, una empresa, que se quedaron cuidando, echando para adelante, etcétera. Entonces, les mandaban también a la gente afuera. Sí, fíjate, los montos, para tener un poco la categorización de todo esto, ¿no? Esto depende de los lugares de acogida de nuestros migrantes, ¿no? Son más de 7 millones de venezolanos que están a lo largo y ancho del planeta. Estamos hablando, pues, de familias que, por ejemplo, los que están ubicados en Europa, estamos hablando de euros, y quizás enviaban, lo decimos nuevamente, si quizás enviaban montos similares a 100 euros, 120 euros al mes, quizás ya no es el mismo monto desde el punto de vista real, en términos de, estamos hablando quizás ahora 80, 65 euros al mes. Igual pasan con las divisas en términos de los dólares, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de quizás montos que en cantidad ha disminuido y también en frecuencia, ¿no? Porque estamos hablando también de que la persona que está en el país extranjero, en ese otro país, también tiene una situación comprometida desde el punto de vista de su generación de ingresos. O sea, la gente tiende a pensar que el migrante está pasándola bien y que está súper establecido y que tiene unos niveles de vida maravillosos, ¿no? Y el gran esfuerzo que está detrás de ese venezolano que le manda a su familia en Venezuela la mitad del salario, 60% del salario, para tratar de ayudar. Si estamos hablando en divisas, también estamos hablando alrededor de una reducción de $100, estamos hablando a 85, 65, dependiendo del poder adquisitivo de cada quien, y en frecuencia estamos pasando de una frecuencia quincenal a una frecuencia mensual e inclusive una frecuencia trimestral, incrementando los montos. También está disminuyendo el envío en frecuencia de cajas de alimentos, también a personas que no envían dinero, sino que le compran a sus familiares en estas grandes tiendas afuera, unas cajas y se las envían, y bueno, eso también está disminuyendo en frecuencia, ¿no? Recordemos que estamos entrevistando a Aaron Olmos, economista, a propósito de lo que está pasando con las remesas en nuestro país, sobre todo las que vienen de buena parte de la diáspora que están en distintos países del mundo y hacia sus familiares en el territorio nacional. Aaron, ¿por qué cuesta tanto que los venezolanos pasen por los mecanismos tradicionales de las remesas como si tienen, por ejemplo, los salvadoreños, los hondureños, los colombianos, los mexicanos? Bueno, fíjate. Y la pregunta te la hago porque el control de cambios no existe. Claro, fíjate, tú lo dices bien, ¿no? O sea, hay países del Istmo, o sea,
por lo menos El Salvador es un país emblemático. Muchos venezolanos han conocido salvadoreños que buena parte de lo que hacen lo envían a su país, y estos ingresos representan un porcentaje interesante del PIB, ¿no? En el caso que nos ocupa a nosotros, cuando por lo menos este trabajo tan importante que se hizo en el IES, el trabajo de investigación de esta estudiante María Ledesma, que yo siempre cito, cuando se le preguntó al venezolano migrante afuera, mira, ¿por qué lo envías a través de otras plataformas? ¿Por qué no lo haces a través de la banca? La queja siempre es la misma, o sea, Aaron envió 100, María envió 100, le envió 100 a mi mamá, a mi papá, y le llegan 70, le llegan 65. Yo quiero que le llegue la mayor cantidad posible. Entonces, la escogencia de la plataforma tiene que ver con los costos de operación, costos de envío, descuentos que se hacen, elementos que se apropia pues la empresa dueña de estas plataformas. Y cuando de alguna manera los venezolanos descubrieron que hay otras vías a través de las cuales hacerle llegar esto a sus familiares, que quizás no descuentan tanto, que de repente de los 100 le están llegando 95, están llegando 97, y dice, bueno, mira, quizás me voy por ahí. Eso hace que aún sea más difícil desde el punto de vista de la contabilidad de los entes oficiales, Banco Central, vinculado al tema de las transferencias internacionales, a través de la estadística que se levanta, a través de estas plataformas que se dedican a hacer estos envíos, estos giros, estas transferencias, bueno, pues que esto no queda registrado en ningún lado, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, tú entiendes un poco el hecho de que, bueno, una situación de inflación, donde el dinero no alcanza, bueno, el venezolano también está buscando una vía alterna, ¿no? Para que esto rinda un poquito más, ¿no? Si estamos disminuyendo cantidades, ¿no? Entonces se mandaban 100, ahora están mandando 65, lo que le va quedando a familiares es mucho menos, ¿no? Entonces ese esfuerzo que está haciendo el venezolano en el exterior siente aún más que no está rindiendo el fruto que otra hora rendía, ¿no? Claro, y los países de emisión siguen siendo los mismos, los de principal emisión de, entre comillas, remesas para Venezuela. Mira, sí, básicamente igual. Eso tiene que ver con el porcentaje de venezolanos residentes en diferentes latitudes. En el caso de América Latina y el Caribe, bueno, Colombia, Chile, Argentina, ¿no? De estos países llega una gran cantidad, un contingente interesante de dinero por estas vías diferentes, digitales, ¿no? A nivel de Estados Unidos, bueno, todo el territorio estadounidense, ¿no? Los países, los estados federales donde de alguna manera están ubicados venezolanos. En Europa, pues principalmente España, donde hay una buena cantidad, unos más de 1 millón y tanto de venezolanos ubicados por allí, en las diferentes ubicaciones del país, que siguen enviándole a sus familiares, más allá de lo que se esté generando en los propios lugares de acogida. Recordemos que, por lo menos el día de hoy, Fondo Monetario Internacional liberó su informe de abril, cambiando las perspectivas y las proyecciones de crecimiento de la economía global. Recordemos que para ellos en este informe sigue siendo un elemento a vencer la inflación. Evidentemente la inflación en estos países no es igual que la que tenemos en Venezuela, la aplicación de políticas económicas ha sido diferente, el valor intrínseco de la moneda es distinto, pero se siguen enfrentando a aumentos de arriendo, aumentos de costos de la comida, aumentos de costos de los transportes, cosa que le resta a su valor trabajo medido el salario, y esto de alguna manera en su previsión que tienen para enviarlo a sus familiares también afecta, ¿no? Recordemos que estamos entrevistando a Aaron Olmos, docente, economista, especialista en finanzas, a propósito de esto de las remesas. Aaron, en el caso de los costos que representa hacer una remesa, en el caso venezolano pesa mucho los altos costos por todas las políticas sancionatorias que todavía persisten, todo este tema de sobrecumplimiento, o es una realidad global que en general enfrentan todos los países los elevados precios que hay de hacer una transacción. Y esta pregunta te la hago porque cada vez uno escucha más venezolanos que siguen utilizando hacerse pues de traspasos vía CELE en Estados Unidos contra cuentas en bolívares en Venezuela, que eso lo aprendimos de la época del control de cambio, o también mucho más. Es impresionante los casos que voy conociendo de gente que ha recurrido pues a través de transacciones vía Bitcoin, donde prácticamente los márgenes de comisión son muy bajos. Sí, mira, a partir de la época del control de cambio, luego después de 2019 la dolarización con el apagón nacional, luego el mayor uso de criptomonedas y criptomonedas estables. O sea, nosotros en Venezuela creo que tenemos un PhD echando mano de cualquier cantidad de herramientas adicionales para tratar de maximizar esos ingresos, ¿no? Y lo cierto es que los costos de transacción
si bien se han mantenido más o menos estables desde el punto de vista de su precio, ¿no? Para las principales plataformas que se ocupan de esto, Western Union, MoneyGram, el venezolano, más allá de eso, al verse imposibilitado de incrementar la cifra, trabaja un poco en temas, bueno, cuánto es lo que va a quedar, ¿no? Ese remanente allí. Y en función de ello, dentro de estas opciones, y también el punto de vista del conocimiento que se tengan de estas plataformas por parte de los venezolanos, recordando que las edades también aquí es importante, ¿no? Buena parte de la población económicamente activa, hombres y mujeres, con mayor o menor agregación de valor, son los que tomaron la decisión de irse, familias enteras, dejando aquí en Venezuela a sus papás, a sus abuelos, ¿verdad? En una edad ya de cesantía, jubilados, pensionados, dinero que se utiliza principalmente para citas médicas, compra de medicamentos que mayormente no alcanza, pero suma pues con todo lo que se reúne en el hogar. Hay que recordar eso también. Entonces, de alguna manera, el tema de tomar en consideración los costos es importante porque yo quiero que rinda lo más que se pueda. En este sentido, como tú bien lo dices, Andrés, el uso de criptomonedas, sobre todo en Venezuela, las criptomonedas estables, principalmente el USDT, sigue siendo algo que, un secreto a voces, sigue estando presente, más allá de todo lo que está pasando con el mercado cripto en Venezuela y esa extensión por 6 meses más de la intervención de la zona cripto. Las plataformas que siguen estando en Venezuela trabajando como Binance siguen siendo utilizadas ampliamente para que aquellos que escogieron utilizar esta vía pues le hagan envíos a sus familiares. ¿Hay alguna razón que haya sido consultada por algún equipo, en algún estudio, que diga por qué esa tendencia a la baja de las pseudo remesas, por decirlo así? Mira, la tendencia a la baja tiene que ver, por lo menos en este estudio que yo siempre comento, que hablamos de este tema, se presentó el año pasado, cuando se le preguntó a las personas de las cifras y los montos, básicamente ellos decían que tenían que ver con su propio poder adquisitivo. Es que vamos a darle la vuelta. Imaginemos que migramos a Venezuela y Venezuela tiene una economía bollante y yo tengo un nivel de ingreso, no tengo una casa propia, tengo una pareja nueva, me traje a mi hijo y está estudiando, tengo una cantidad de costos que enfrentar, tengo un trabajo de fin de semana más el trabajo de la semana y bueno, no puedo incrementar mi nivel de ingreso más allá de cierto tope. En función de esa discriminación de los ingresos, yo tomo una provisión para lo que voy a enviar a Venezuela, en este caso desde Venezuela a otro país, que es el ejemplo que estamos dando, y yo estoy limitado por mi nivel de ingreso. Hay una recta restricción presupuestaria allí, ¿no? Entonces, hasta que el venezolano no pueda incrementar su nivel de ingreso, no pueda generar un mayor nivel de bienestar desde el punto de vista de sus flujos monetarios, quizás no va a poder incrementar los montos, ¿no? Y precisamente por eso vemos esa disminución que está ocurriendo en los montos que se están enviando, porque en estos países de acogida también la situación de precios está incrementándose. Entonces, tengo conocidos que están en Chile, me dicen, me están incrementando el arriendo. Entonces, bueno, de alguna manera no pueden ver lo mismo de antes, ¿no? En Perú también, en Argentina, gente que se muda para estar juntos y tratar de, entre ellos, grupos de venezolanos, Sí. algo así como... Vivir como Friends, roommates, ¿no? sí. Esa, como roomies, ¿no? Entonces 5 o 6 personas que diferentes estados del país se conocieron y están tratando de compartir los gastos, ¿no? Eso constituye una unidad familiar también. Entonces todos esos esfuerzos que estamos viendo es por la imposibilidad de incrementar los ingresos, precisamente están tratando de maximizar esta situación enviando lo más que se pueda a sus familiares. ¿Tú dirías, Aarón, que hay un elemento confianza, o en este caso desconfianza, que todavía persiste en el venezolano para entrar por los canales tradicionales, además del costo? Y lo digo porque hemos visto distintas instituciones financieras que se han vinculado con estas firmas de remesas como para poderle agilizar el traspaso. Y uno, digamos, visto como es la promoción que tienen algunas de estas instituciones financieras, uno diría, oye, tiene lógica que uno pase por estas vías porque sería una manera de mejorarle lo que tiene que ver con las transferencias, bien sea de Estados Unidos o desde España a los familiares aquí en el país. Sí, totalmente, Andrés. Fíjate, de hecho, cuando se le preguntaba a los venezolanos en el extranjero, ellos comentaban pues que no se sentían muy confiados, ¿no?, del sistema financiero tradicional, ¿no? Más allá del discurso... Hay gente que yo conozco que todavía piensa que todavía aquí tenemos control de cambio, por decirte algo, ¿no? Claro. Sobre todo cuando tienes muchos años fuera del país. Es así. Bueno, eso es otra realidad, ¿no? Cuando una persona pasa muchos años fuera de Venezuela, simple y llanamente queda fuera de
de la propia realidad nacional. Ya con estar 3 meses fuera del país o 4 meses, Suficiente. cuando vuelves y preguntas situación de precios, tú dices, bueno, ¿qué está pasando acá, no? Pero lo cierto es que hay un tema de desconfianza muy elevado, precisamente por en las instituciones financieras, ¿no? Y más allá de un tema ideológico o ser criptoanarquista o qué sé yo, hay un tema de que no necesariamente se confía en la manera o en los tiempos o en la forma. Es increíble ver cómo nuestros venezolanos prefieren arriesgarse con una plataforma digital nueva, de un emprendimiento, un grupo de muchachos que están tratando de llevar remesas a los países o qué sé yo, que una institución tradicional. De hecho, lo estamos viendo en nuestros bancos tradicionales que están creando productos financieros hacia esta área. Y que, bueno, no es que necesariamente son productos muy utilizados, ¿no? O sea, habrá quien lo utilice y quien lo use, ¿no? Pero vemos que más el venezolano se arriesga a algo distinto, ¿no? Para tratar de que eso sea lo más potable y lo más directo a sus familiares en sus manos. Así es, ¿no? Muy interesante. Muchísimas gracias, Aarón. ¿Alguien puede ver estos resultados, estos comentarios en una plataforma de ustedes que quieran consultarlo después con calma? Sí, bueno, mira, este trabajo que yo comento se está convirtiendo en un artículo, ¿no? Que va a estar publicado, Dios mediante, en Debates y esa. Y yo pienso que, como yo le decía a María, que es la autora del trabajo a nivel de investigación, es un trabajo que da cuenta de una realidad bien compleja, bien desmenuzada, bien explicada, porque no necesariamente son cifras, ¿no? O sea, son cifras, son familias, son relaciones, son tomas de decisión de un país que está pasando por un proceso muy complejo, que depende de una cantidad de toma de decisiones y que en el medio estamos todos nosotros, ¿no? Y nuestros familiares. Así que este trabajo es interesante leerlo. Yo prontamente les avisaré cuando ya está ahí por tus publicado. redes sociales. Bueno, muchísimas gracias, Aarón Olmos, docente, economista, especialista en finanzas de empresas. Amigos, y vamos con